Eco Huaxteco, espacio cultural independiente para compartir las bellas artes huastecas, música, pintura, literatura, arquitectura, gastronomía, cine, escultura, danza, además de impulsar el trabajo de los creativos de la región huasteca. Síganos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, hoy jueves, como todos los jueves, nos encontramos con algunos de los artistas de la región huasteca del país, esa bella región en donde nos ha tocado vivir, en donde nos ha tocado también aprender nuestra cultura. Y como hemos venido platicando las sesiones pasadas, ¿no? Ya hablamos de gastronomía, hablamos de la música, hablamos de pintura, y hoy vamos a hablar de algunas letras que yo, Angelita, le he llamado letras rurales, sobre todo por la temática y la forma como a quien va a estar con nosotros, la forma en cómo está escribiendo. Yo conocí sus letras el año pasado y la verdad me quedé encantado con su forma de escribir porque él escribe desde el corazón, escribe desde lo que siente y eso es lo que eso ha hecho que se gane un lugar entre los lectores de la Huasteca, tanto en letras huastecas como ahora también en eco huasteco. Entonces, hablamos de lo que yo he llamado, Angelita, las bellas artes huastecas, ¿sí? Gastronomía, letras, música, arquitectura, escultura, danza, y hoy nos vamos a encontrar con un personaje que cultiva las tres bellas artes huastecas que llamamos, ¿no? Por una parte, hoy vamos a hablar con él, platicar con él sobre sus letras. En otro momento vamos a platicar sobre la danza, porque él también no tan solo promueve la danza, sino que baila la danza, es actor. Una vez leí de él, ¿no? Que en la Huasteca no necesitamos promotores culturales, más bien necesitamos actores culturales. Y él ha sido un actor cultural tanto en letras, en danza, como también en el diseño y en el diseño de las máscaras. Por ello, él de nombre Juan de la Cruz, pero es más conocido en el campo de las letras, en las redes sociales, es más conocido como Máscara de la Cruz, precisamente en honor a las máscaras que él diseña, que él pinta, y que en su momento vamos a hablar de él también, de esta arte que él cultiva, Angelita. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, así es, Jorge Luis. Para Eco Huaxteco es realmente un privilegio tener a un artista de la Huasteca, de la profunda Huasteca. Y abonando un poquito a lo que tú decías sobre las letras rurales, que algunos le llaman también letras campesinas. Bueno, a propósito de la lectura de los textos de Masca, esas letras lanzan un mensaje a sus lectores. El mensaje es que el que yo puedo pues deducir es que la solución a la crisis de valores de nuestra sociedad se encuentra en una vuelta a los orígenes, en una especie de huida de las grandes ciudades, en un intento, diríamos, de recuperación del paraíso perdido. Entonces, al leer la literatura pues, de nuestro invitado, nos hace meditar sobre el fin de la sociedad del asfalto, del ladrillo, del cemento. Por lo tanto, nuestro invitado con sus letras destaca el valor simbólico que le concede a lo rural, digamos, ¿no? Y nos hace comprender que allá en el campo siempre habrá un pedazo de tierra dispuesta a alimentar nuestras raíces. Bienvenido Juan Eugenio de la Cruz, cuyo seudónimo es Masca de la Cruz, por lo que ya pues explicó Jorge Luis, ¿no? Originario de Zaragoza, municipio de Naranjos, Amatlán,
con quien mantendremos este diálogo dinámico en los próximos minutos. Damos la bienvenida a Masca de la Cruz. Buenas noches, Masca, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues contento y pues obviamente algo emocionado y gracias por la invitación. Pues simplemente desconozco qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quieren presentar de mí. Realmente, pues yo veo algo normal, lo que yo hago, lo considero algo normal porque pues desde niño hacía esto, de la danza. Tengo a muchos primos que hacen lo mismo, muchos tíos allá que lo hacen normal, por amor a la cultura, a las tradiciones, lo veo muy normal. Y en el sentido, en relación a lo que son las letras, pues lo hago muy natural, simplemente plasmo, escribo lo que viví, son experiencias y vivencias de la infancia, es todo lo que hago en cuanto a escritura. Sin embargo, Masca, lo que sí tienes razón en lo que dices, pero también tú haces una escritura, escribes de una manera extraordinaria. Y no te preocupes de qué vamos a platicar. Nosotros ya, de alguna manera, como siempre que hacemos un programa, leemos el trabajo del artista con el que vamos a dialogar. Nosotros hemos leído tu trabajo, lo que ya hemos publicado en Letras Huastecas, y que ese es el material ese va a ser el pretexto para platicar contigo en esta tarde, ¿no? Entonces, tú nomás te vas a dejar guiar y todo lo demás es trabajo de nosotros, ¿ok? Adelante, Angelita. Así es, muy bien, entonces vamos a entrar en materia, Jorge Luis y Masca, leyendo un extracto de sus letras, de un relato que realmente impacta, ¿no? Hermosísimo. Entonces, para quienes nos escuchan en Eco Huasteco y en pueblitos y más, pues estamos con un escritor de la Huasteca, Masca de la Cruz. Masca escribe lo siguiente: ¿cómo extraño las tardes a la orilla de la milpa, en las que escuchaba las historias que mi abuelo me contaba, viendo las hojas del maíz marchitas por el calor del mediodía, mientras levantaba su mirada al cielo como pidiendo que lloviera? A ratos se quedaba callado y se escuchaba el canto de los grillos, a punto estaba de oscurecer. De repente se escuchaba un ruido en el maizal. Seguramente un mapache hambriento venía por su elote. Mi abuelo agarraba su machete. Para suerte del mapache, soplaba el aire y todas las matas de maíz empezaban a moverse. Y entre el ruido del maizal, el mapache aprovechaba para irse. Ya vámonos, abuelo, ya es tarde, mi mamá nos estará esperando para cenar. Yo sentía miedo. Imaginaba que podía ser una culebra o un coyote o un nahual. Él volteaba a verme y me decía: ¿tienes miedo, chamaco? Se reía de mí. No es cierto, no me puedes ver, abuelo, está oscuro. No te veo, pero te puedo sentir. El miedo es algo que te envenena, entra en tu cuerpo, te roba la tranquilidad, la calma y la paz, contestaba mi abuelo. Mi abuelo me enseñaba a picar leña, a injertar un árbol tomando en cuenta alguna fase de la luna, a hacer una trampa para el mapache con puros bejucos y palos. Mientras hacía esto, me decía: yo quisiera morir aquí, en mi milpa, y le daba un trago a su aguardiente. Para él no existía nada más valioso que su milpa, a menos que fuera día de muertos o fiesta patronal del pueblo. En esos días se compraba un sombrero nuevo, limpiaba sus botas y las boleaba. El día de la fiesta patronal se la pasaba frente a la iglesia, escuchando música de viento. La
Tlahualtlompa. Recuerdo esa fiesta patronal. Se puso a bailar huapango descalzo con sus hermanas. Un día después hubo baile en el pueblo. Mamá llegó corriendo a la casa, gritando: el abuelo está tirado a media pilpa. La tierra le cumplió su capricho, morir borracho en medio de su milpa. Pasó el tiempo, me fui a la ciudad y casi olvido quién soy. Quise aparentar algo que no soy. Quise vestir como ellos y me sentí desnudo. Quise hablar como ellos y me sentí sin voz. Quise comer su comida, quise usar zapatos como ellos y casi pierdo mi rumbo, porque para ellos nuestra ropa es inferioridad, porque para ellos nuestra lengua es dialecto, porque para ellos nuestra comida es pobreza, para ellos nuestro color de piel es burla, para ellos nuestras danzas son entretenimientos, para ellos nuestras creencias son una risa, para ellos nuestra educación y cultura es salvaje, para ellos nuestro amor a la tierra es primitivo, para ellos no somos personas, somos indios. Bellísima prosa, Jorge Luis. Y bueno, antes de pasarte el micrófono, yo quisiera hacer una reflexión sobre la figura del abuelo. En términos generales, para los pueblos originarios es una especie de sinónimo de sabiduría, de respeto, de integración. Los abuelos son los, diríamos, los portadores de los conocimientos más profundos del ser, de su territorio. Son los que mediante la práctica de sus rituales ordenan el cosmos y sostienen al mundo de su comunidad. Y le pregunto a Masca, ¿de qué manera concibe usted al abuelo? Pues lo mencionó usted, ¿no? Para el abuelo, en mi perspectiva, en mi punto de vista, los abuelos de todos los pueblos son los libros vivos, porque en ellos encontramos toda la sabiduría de la cultura, en la siembra, en cuanto a la lengua, en mi caso es la lengua Tenec, las tradiciones, las danzas. Todavía tengo la fortuna de tener en vida a un abuelo que se llama Juan Hernández. Tiene 83 años de edad y él es, para mí, es como una inspiración, porque toca para 5 danzas tradicionales, en su repertorio, que será como unos 120 sones tradicionales, de 5 danzas, aparte de que es rezandero, aparte de que se sabe varios rituales de siembra, varios rituales de agradecimiento a la tierra, y entre todo eso, todavía él tiene conocimiento de levantar sombra y varios aspectos así de la cultura, de la tradición que tiene muy arraigada, y entre todas estas, pues es hablante de la lengua Tenec. Ok, interesante, Masca, de lo que nos comentas, ¿no? Creo que uno de lo que Eco Huasteco es, y también Pueblitos y Más, porque estamos transmitiendo también en Pueblitos y Más este programa, Masca, es conocer un poco a los pueblos, sobre todo aquellos pueblos a lo mejor desconocidos para muchos, porque no van mucho al ambiente rural, más bien son citadinos, como tú lo dices en tu texto, ¿no?
y que a veces nosotros queremos ser como los que están en la ciudad, como los que están en la urbe, ¿no? Y entonces, a mí por eso me gusta ese contraste que haces en tu escrito, ¿no? De cómo te vives siendo huasteco, en tierra huasteca, en Zaragoza particularmente, ¿no? Y en ese contraste, y ahí yo veo que en ese sentido es un eco huasteco, ¿no? De hecho, tú he notado en tus redes sociales que convives y difundes la cultura huasteca y apoyas a las expresiones culturales de tu comunidad y de toda la Huasteca, ¿no? Te relacionas con mucho. Cuando yo leo tus textos, este texto en particular que ha leído Angelita, me imagino al abuelo, me imagino al abuelo en una ladera, en el maíz, porque a veces hay laderas, ¿no? A veces no son milpas en donde están, por ejemplo, como decimos, que están, el terreno está parejito, ¿no? Sino más bien me lo imagino en una ladera, en ese maizal, y como tú comentas ahí, ¿no? Se mueve el maíz y bueno, todo lo que no nos comentas en el texto. Pero a lo que voy a esto, Masca, ubícanos a quienes nos están siguiendo en Pueblitos y Más y quienes nos están siguiendo a través de Eco Huasteco. Coméntanos, ¿cómo es tu pueblo, tu comunidad, Zaragoza? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo es su gente? ¿Qué cuentas de tu comunidad? Sí, claro, pues mi pueblo se llama Zaragoza, pertenecemos al municipio de Naranjos, en la Huasteca Baja. Nos encontramos exactamente a la altura del kilómetro 68 de la carretera Tuxpan-Tampico. Estamos exactamente sobre el kilómetro 68, a 2 kilómetros hacia adentro por una carretera de terracería. Creo que no contamos con más de 2.500 habitantes. Es un pueblo muy pequeño, realmente, aunque el municipio dice que es la tercera comunidad más grande, pero realmente es un pueblo muy pequeño. Desgraciadamente, pues la mayoría de los jóvenes, la mayoría, me cuento yo entre ellos, tenemos que emigrar en busca de trabajo, de mejores oportunidades. En mi perspectiva es de que pues todos queremos y amamos nuestro lugar de origen, nuestro pueblo, nuestro rancho, pero desgraciadamente todos tenemos sueños fuera de él. En lo personal a mí me gustaría revertir todo esto para poder hacer algún proyecto, algo que genere empleo, o sea, no sé, algo artesanal, algo así, ¿no? Para poder evitar todo eso. No sé, entre mis proyectos, pues siempre ha estado presente todo el amor al pueblo, lo de no perder las tradiciones, no perder las costumbres, aunque tengamos que emigrar. Alguna vez lo dije no recuerdo si en algún texto o en alguna igual entrevista o en alguna plática, que puedes ser moderno sin olvidar de dónde vienes o sin olvidarte quién eres, de dónde saliste. Entonces, desgraciadamente, a veces valoramos mucho nuestro pueblo, nuestra tradición, nuestra cultura, cuando ya no estamos ahí. Precisamente nos vamos a la ciudad. A veces eh, queremos adoptar todas esas nuevas costumbres, es todo eso nuevo que vemos y que conocemos en la ciudad, y como que le hacemos todavía más el puchi a nuestro lugar de origen. Eso pasa con algunos, con la mayoría, pero creo que hay que algunos que saliendo de ahí te das cuenta con todos los, los amigos que conocen la ciudad. Mencionaba sobre que yo tengo y promuevo mucho la cultura huasteca, es porque yo vivo en la Ciudad de México,
Entonces aquí tengo amigos guapangueros, tengo amigos artesanos, también que trabajan cerámica, que tejen. También he conocido exponentes o creadores de música en lenguas, en náhuatl, a raperos de náhuatl. Conozco a un trío que se llama Yisochi que cantan en su lengua. Entonces, al yo conocer o tener este tipo de amistades, pues en mi mente dije, pues es algo ser huasteco, es algo de lo que tienes que estar orgulloso, algo que tienes que buscar por tus medios, por como sea, eh, seguir conservando la cultura y enseñársela a las nuevas generaciones, enseñar a los niños, a mis primos y a mis tíos, que a veces tenía uno que otro tío que ya así como que, no, ya no bailo, ya no danzo, ya eso déjalo en paz. Entonces, hacerles saber que tienen que estar orgullosos de lo que son y pues no dejar que esto se muera, que la cultura se muera. Y volviendo, ya me desvié mucho de la pregunta de cómo es mi pueblo, pues mi pueblo todavía no lo ha alcanzado tanto la tecnología, afortunadamente y desafortunadamente, de las dos cosas, está bien. Ya tenemos tecnología porque, pues, obviamente, este video ya lo van a ver, algunos sobrinos, se lo van a enseñar a los abuelitos, no sé. Pero también, por ejemplo, en mi pueblo, pues, obviamente nos falla la señal. Eh, Antes no teníamos agua potable, hace como unos 25 años, yo recuerdo. Igual, se pusieron, en la comunidad, todo el trabajo de allá es comunitario, todo el trabajo lo hace el mismo pueblo. Cuando fallece una persona, pues no disponen de pagar, al panteón. Los mismos habitantes se reúnen para ir a cavar la fosa donde se va a enterrar el difunto, y pues no se paga una funeraria, todo se hace en la casa del difunto. Las mismas personas van a la casa del difunto y hacen de comer. Algo muy curioso que quisiera comentar, ya que tengo la oportunidad. He visto en redes sociales, en Facebook, mucho un texto que va enfocado a por qué la familia del difunto tiene que dar comida cuando la familia doliente no tiene cabeza para nada. En mi perspectiva, mi punto de vista personal, es que eso es una tradición que no nació así nada más para darle de comer a la gente. Realmente creo que si nos ponemos a analizar la cultura y las tradiciones huastecas, eso, si alguien, o más bien si nos moviéramos, tratáramos de buscar que eso se declare como patrimonio intangible o algo así, porque realmente es algo muy, muy, muy escuchar los rezos, llegar y ver los piques, los acahuiles, antes de sacar a un difunto, le hacen una ofrenda enfrente de la caja. Cuando falleció mi papá pidió que se le sepultara en un cajón de madera. De hecho, él tenía ahí apartado su madera. Me decían, esto no me lo toquen porque es con lo que me van a enterrar. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y pues era muy frío, muy seco y casi nunca me respondía a las preguntas. Entonces yo iba y le cuestionaba a mi abuelo y me decía, nosotros, la tierra nos da de comer. Entonces cuando nosotros morimos, últimamente han estado enterrando a la gente con cajones de metal. Tu cuerpo se descompone adentro y ya no sirves para nada. Dice, si fuiste egoísta en vida, obviamente mi papá me lo decía con otras palabras, pero mi abuelo me lo traducía así, de que si fuiste malito en vida, ya mínimo cuando te mueras, pues debes de servir de abono para que
la tierra en verdad florezca, para que des frutos, para que seas maíz. Me decía mi Muy abuelo. bien, muy interesante, Masca, lo que nos estás platicando. Angelita, esa es la cultura huasteca y veo que Masca de la Cruz es uno de los actores culturales de la Huasteca Baja, como él dice. Y bueno, el motivo de tu escritura, o te inspiras a partir de eso que nos estás platicando, y eso es lo valioso de tu trabajo, el escena es lo valioso de Masca de la Cruz, que en sus relatos, en sus letras rurales, va registrando esas costumbres, no los encontramos en un gran libro, no sé, de antropología social, de sociología, Angelita, sino más bien desde lo que él ha vivido, de lo que él siente, y bueno, yo creo que eso es lo que hace que los lectores sigan leyendo su trabajo, y bueno, me gusta porque tiene muchas reacciones, muchos comentarios, y muchos huastecos se enganchan, como decimos en la Huasteca, con lo que él hace. Angelita Masca de la Cruz, tenemos que irnos a un corte por cuestiones del tiempo, pero está muy interesante esto y nos vemos en otro momento, en un momento más. Estamos por aquí contigo, Masca, Angelita. Sí, nos vemos en un rato. Muy bien, de acuerdo. Eco Huasteco, espacio cultural independiente para compartir las bellas artes huastecas. Música, pintura, literatura, arquitectura, gastronomía, cine, escultura, danza. Además de impulsar el trabajo de los creativos de la región huasteca, síganos en nuestras redes sociales. Ya estamos de regreso en este programa de Eco Huasteco a través de Pueblitos y Más. Estamos dialogando con Masca de la Cruz, un artista en el campo de la escultura, porque decíamos que él también diseña, pinta las máscaras, las talla, las elabora. En algún momento vamos a platicar con él de ese arte que él hace, que él practica. También es danzante. Él baila la danza, hay un texto bellísimo que él inicia diciendo que a través de la danza los pies acarician la tierra y qué bello ropaje literario, poético, Angelita, que hace. Y también la otra parte de la que hoy estamos platicando con Masca de la Cruz es de las letras que él va creando, de lo que él va escribiendo, Angelita. Sí, así es, Jorge Luis. Realmente en el siguiente texto que los seguidores de Pueblitos y Más y de Eco Huasteco, pues van a escuchar, justamente se refleja ese uso artístico del lenguaje que hace Masca en su prosa, esas figuras literarias, ese lenguaje poético que realmente lleva al lector al ensueño, ¿no? A la imaginación también. Entonces, vamos a leer pues un texto que dice así: Guashville, el monte es mi casa grande. Duermo en este cuarto a la orilla de la milpa, unas calles antes de la molienda. Los árboles de zapote y mango son mi techo, el cielo mi sábana, las nubes mi cobija, las estrellas y la luna son mi lámpara en la oscuridad. Los jacales de palmas son mi sala, las mazorcas, los pipianes y palmito, mi alimento. Los tlacuaches y armadillos, mi familia. Los burros y los perros, mis amigos. Las gotas de lluvia, mis lágrimas implorándolas para mi siembra. El viento, el hermoso recuerdo de las caricias de mi madre. El fuego, mi tristeza en una tarde al lado de un fogón y los consejos de mi padre. La tierra, mi vida, cada vez que mis ojos ven brotar una planta de maíz, mi madre es una tepa, mi tía es Ixcuina, mi hermano mayor es Xocoyotzin,
mi mayor tesoro, mi lengua tiene. Respiro, cierro los ojos, sueño mi pasado, danzando sones tradicionales y guapango. Despierto, abro los ojos y le doy un trago a mi aguardiente, dándole gracias a la vida, porque a pesar de todo, sigo siendo huasteco. Preciosísimo, Jorge Luis. Sí, yo cuando lo leí la primera vez que me lo mandó Masca, me sentí transportado a esa cosmovisión huasteca y bueno, aquí está el autor para que nos Sí, platique qué así pasó es, con él. Sí, ajá, pero antes, Jorge Luis, yo creo que a los lectores nos ha de ocurrir exactamente lo mismo, que a través de las letras de Masca veo esas manos campesinas en contacto constante con la tierra y que se convierten metafóricamente, como hemos hablado del lenguaje literario, ¿no es cierto?, en las raíces que conforman su identidad y la impronta que deja su bellísimo lenguaje poético en las uñas, en las raíces que se hunden en la tierra, impregnadas de estrellas, de lámpara, de guapangos. Entonces yo sí le quisiera preguntar a Masca, ¿es okay. su prosa pura o pura inspiración o la trabaja minuciosamente? Masca. Viene, pues, creo que la mayoría de las veces que escribo depende de mi estado de ánimo, de mi estado de ánimo. Por ejemplo, cuando escribí el primer texto que leyó, creo que acababa de cumplir o cumplió un año más de que falleció mi abuelo. Entonces se me vienen a mi mente esos recuerdos de la infancia, de todo lo que él me enseñaba. Y pues fue en una tarde que estaba triste y, y en el que acaba de leer precisamente es Bendita Aguardiente. Se Varias echó veces, sus guaros. y lo tengo que hacer. Siempre he sido muy sincero con las cosas que hago y digo y pretendo seguir con esa sinceridad y con la coherencia, ¿no? Así es. Ese día precisamente, eh, yo llegué triste del trabajo y no había nadie en la casa. Ya era muy tarde, llegué como a la 1, creo, de la mañana, creo, de la madrugada, y todos andaban fuera. Y lo único que quería es descansar bien. Entonces lo que hice, siempre tengo aguardiente que traigo de cada que voy a mi pueblo. Hay una comunidad que se llama Zacamiclo y hay un alambique. Entonces ahí siempre voy y trato de comprar, consumir ese aguardiente y lo traigo, ya sea para remedio, para cualquier cosa, ¿no? Y esa noche, precisamente yo dije, pues ya no voy a encontrar ninguna tienda abierta. Entonces lo que hice fue bajar el aguardiente y mientras me preparaba de cenar, pues me fui dando unos tragos, cosa que pues no fueron tragos ya hasta hasta hacer ese texto precisamente, pero la mayoría de las veces es cuando estoy triste y cuando a veces en mi estado de ánimo a veces que siento impotencia o, o- o unas ganas de salir corriendo, lo único que yo hago para sacar ese estrés y todo esos sentimientos es o agarrar un trozo de madera para hacer una máscara, o seguir tallándola si ya la tengo empezada, o escribir, o hacer un texto. Esa es la forma de desahogarme en cómo han nacido los escritos que hasta hoy he hecho. Y bueno, tengo otros que van dirigidos también a personajes de mi pueblo, de comunidades cercanas,
pues he escrito acerca de la plaza en estos tiempos de COVID, he hecho algunos escritos de la Plaza de Naranjos, pero desde la perspectiva de, de alguien, de una persona de pueblo. En mi caso, yo no, ese texto que acabo de leer tiene muchas cosas así muy metafóricas que creo que si lo lee alguien de mi pueblo, como que no se siente identificado, porque ahí sí usé algunas palabras como que, no sé, eh, eh, que si lo lee alguien de mi pueblo, va a decir, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Pero sí, la mayoría de las veces escribo desde el pensamiento de una persona de pueblo, porque, pues, y para hacerlos sentir bien, para que se sientan identificados, porque muchas veces nosotros los de pueblo siempre nos tienen, pues, a la orilla, ¿no? Así como que olvidados. Entonces, pues esta es una forma de expresar y de reconocerles a ellos que pues no por estar en un pueblo allá olvidados en el monte, eso es feo, porque realmente no es feo, eso es lo que nos han vendido a nosotros, que nos dicen que somos pobres, que somos jodidos, no sé, pero, pero al contrario, nosotros somos ricos en cultura, en tradición, en varias cosas. Desde luego. Ok, fíjate que más que cuando yo leí tu texto y ahorita que lo estaba leyendo, Angelita, dije yo, no cabe duda que Masca pasa cuando escribe, sobre todo en este texto, es cuando él escribe, pasa por algo que algunos, los entendidos, llaman los estados alterados de conciencia. Y tú me diste la razón ahora cuando dijiste, bueno, pues yo pues me eché mis tragos de aguardiente y salió ese bello texto, ¿no? Entonces, ahí yo noto eso precisamente, ¿no? Un estado alterado de conciencia. Pero voy a lo siguiente, Masca, y creo que por eso me enganché con ese texto cuando lo leí por primera vez, y por eso creo que lo elegimos para platicar contigo ahora en Eco Huasteco a través de Pueblitos y Más, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Cómo en tu poema los metáforas que estás utilizando? Porque nosotros lo tenemos como una prosa poética. Para nosotros, la prosa poética, para quienes nos van escuchando, porque Eco Huasteco quiere ser también un espacio en donde nos podamos ilustrar, en donde podamos aprender de lo que tú sabes desde tu cultura, pero también para que quienes nos van siguiendo en este programa también vayan aprendiendo. Y voy a lo siguiente, ¿sí? Para nosotros la prosa poética tiene que ver un tanto con el uso de metáforas, pero para nosotros la metáfora es como aprender a pensar en imágenes. Y tú, Masca, con este texto que acabamos de escuchar, ¿sí? Yo creo, en mí, por ejemplo, y en quienes escucharon la lectura de Angelita, los que nos van siguiendo, yo creo que pasó también lo que pasó conmigo, es decir, que yo empecé a pensar en imágenes. Una cosa es pensar en palabras, pero tú me llevaste y nos llevas a los lectores a pensar en imágenes. Pero algo bien interesante, esas imágenes que son propias de dos culturas, la cultura Tenec y la cultura náhuatl, que son los que convivimos en lo que llamamos la Baja Huasteca, que es donde tú eres, como decías, cuando iniciábamos este programa, ¿no? Esa Huasteca Baja que tiene mucho de cultura y sobre todo quiero comentarte, ¿no? Que esa cultura, la que tú haces, la que tú vas creando, pero el talento, tiene mucho que ver el talento literario, el talento artístico, de lo que, vamos, de lo que tú tienes, ¿no? Por eso creo que lo valioso de lo que tú haces, parte de ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasó contigo? A lo mejor si te acuerdas, porque eran un estado alterado de conciencia. ¿Por qué, por ejemplo, hablaste de la tepa? Mi abuela es mi tepa, por ejemplo, es una bella figura literaria. Mi hermano mayor es Xocoyotzin, y así sucesivamente, ¿no? Y luego, ¿cómo te viste tú? Mi casa es tal, mis amigos, o sea, rodeado de todo ello. No sé si recuerdas tú ahí, bueno, aparte de que estabas
en estado alterado por el aguardiente, ¿no? Como tú dices, no, bendito aguardiente. ¿Qué pasa contigo? Y sobre todo ahora que lo vuelves a leer o lo escuchas, que es leído por alguien que no eres tú. Pues sí, sí, claro que me acuerdo. Yo la primera, el primer, la primera fotografía o la primera imagen que se me viene a la mente, ahorita que escuché la lectura de mi texto, es que yo me imaginé tirado en el monte. Yo me imaginé tirado en el monte, en la hojarasca, en las hojas, en una vereda, y rodeado de coyotes, de animales del monte, de la milpa. Entonces, me imaginé en una tarde, cayendo la noche. Después, se me vinieron a mi mente imágenes de cuando yo era niño, llegar al jacal donde yo nací, al jacalito donde yo nací, entrando. Entonces, todo eso, cuando estaba precisamente en ese estado de conciencia, todo lo que fui recordando y todas las imágenes que traigo en mi cabeza es lo que voy escribiendo. Entonces, por ejemplo, en el texto me preguntaba sobre la tepa. Entonces, la tepa para nosotros es como, viene siendo no algo malo, como hay muchos escritos acerca de ella. Para nosotros la tepa tiene muchos significados. eh, la tierra, el agua, los elementos, fuego, aire. Entonces, para nosotros, esos son cuatro elementos. La tierra nos da alimento, el agua pues, es vida, el fuego para poder hacer nuestros alimentos. Entonces, todo eso, pues nosotros prácticamente sin ella, sin la tierra, ahora sí que llevándola al contexto de la tepa, pues prácticamente viene siendo como una madre para nosotros. Por ejemplo, lo de Xocoyotzin, pues ahora voy a la leyenda de Zacahuil. Xocoyotzin era un guerrero huasteco que lideró la, la batalla entre los huastecos, para ayudar a recuperar la honra de las mujeres. En esa leyenda los invito a que lean la leyenda para que entiendan que Xocoyotzin era un guerrero. Entonces, yo me imaginaba en eso, en ese combate, en esas épocas de la cultura de los Tenec y todo eso. Entonces yo me imaginé, me transporté a todo eso. Y pues Ixcuina o Tlazolteotl, como, como hay muchas cosas muy interesantes dentro de la cultura. De hecho, aquí la traigo aquí en el brazo. Entonces, en mi pueblo encontraron una figura que es esta, que está en Amatlán, en la comunidad de Amatlán, que está como a unos 15 minutos de mi pueblo. En ese entonces, Amatlán era la cabecera municipal y la encontraron en los límites de mi pueblo y del Águila Monte Grande, y se la llevan a Amatlán. Entonces, Cuina o Tlazolteotl, o existen infinidad de nombres para esta deidad. Entonces, por eso la nombro en mi texto. eh, Trato de que si la gente que lee ese texto y se identifica con todo lo demás, al grado de que si yo menciono a Xocoyotzin o Ixcuina, pues se vayan e investiguen, o sea, y se investiguen al grado de que digan, de esto hablaba el texto, pero no nada más queda ahí en un solo nombre, o no nada más está ideado al iceberg, sino que todo tiene un trasfondo y un porqué, y se empapen de su cultura. Tal vez no sabían quién era Xocoyotzin, y tal vez con el texto le despertó esa curiosidad por saber quién es. Y así, pues son cosas muy metafóricas, pero pues sí recuerdo y sí me veo ahí dando vueltas entre todos esos paisajes y entre las milpas, montes, cerros, todo eso.
Sí, sí, lo recuerdo muy bien. De eso, Ok, sí. Angelita, Sí, Jorge Luis, escuchando con mucha atención eh, el discurso de nuestro invitado, yo creo que Masca de la Cruz tiene claro lo que para él significa la tierra, sus ancestros, su lengua, como su cédula de identidad, le llamaría yo, ¿no? Y eh, se siente íntimamente ligado a ella, ¿verdad? Hasta el punto de hacer depender su felicidad de la misma. Yo me atrevo a decir, Jorge Luis, luego de haberlo escuchado y de leer su trabajo. sí, fíjate que sí, Angelita, y me llevas a pensar, teniendo aquí a Masca, ¿no? Tiene claridad en su identidad Tenec, eso es algo bien importante, ¿no? Porque muchos que somos de la Huasteca, yo te decía, Angelita, tú desde Ecuador, por ejemplo, te he comentado, ¿no? Ahora que estamos involucrados en letras huastecas, en eco Sí. huasteco, te decía Ajá. que tú eres la ecuatoriana, que en muchos, la ecuatoriana más huasteca, o algo así, ¿no? Y eres una ecuatoriana que a veces, ¿sí? Eh, a lo mejor conoces más de la Huasteca que nosotros, los mismos huastecos, ¿no? Y sobre todo con lo que ahora nos comparte Masca, Juan de la Cruz, ¿no? Así es, Te sí. decía hace un momento, ¿no? Juan de Me la siento Cruz, sí, identificada. me hace Ujú. recordar a aquel también poeta, literato, San Juan de la Cruz, ¿sí? Para los católicos, Juan de la Cruz, de la época de oro, de oro español, ¿no? Algo España, así, sí. ¿no? Entonces, y ahora Siglo de tenemos, oro. Ajá. ajá, el siglo de oro español, Sí, y ahora pues así es. tenemos a Juan de la Cruz con nosotros, coinciden los nombres, ¿no? Eh, Masca, hay algunas cosas todavía más que hay por ahí. El tiempo se nos está terminando, pero yo quiero hacer hincapié en algo, en esa filosofía Tenec de la que nos hablaste hace un momento, de lo que tú has plasmado en este texto, pero también quiero releer algo del primer texto, que eso fue lo que hizo que yo de alguna manera me reí en su momento, pero no me reí de mala onda, ¿no? Me reí por lo que tú dijiste, Masca. Para ti los abuelos son libros vivientes, ¿sí? En la Huasteca, esos son los abuelos. Bueno, para los que todavía estamos vamos, un tanto como conocemos la tradición o estamos buscando esa identidad, y me gustó esa parte, ¿no? Que incluso Angelita, detrás de las cámaras, ¿no? Decíamos, hay que patentar eso que dijo Masca de la Cruz, ¿no? Los abuelos son libros vivientes, ¿no? Y voy a esto, Masca. Tú le dices a tu abuelo, ya vámonos, abuelo, ya es tarde, mi mamá nos estará esperando para cenar. Yo sentía miedo, imaginaba que podía ser una culebra, un coyote o un nahual. Él volteaba a verme y me decía, desde aquí ya estoy viendo yo a un Masca imaginario, el imaginativo, ¿no? Su imaginación vuela, ¿no? Y su abuelo le dice, me imagino la voz del abuelo, ¿no? Tienes miedo, chamaco. Y dice, se reía de mí. Y dice, no es cierto, no me puedes ver, abuelo, está oscuro. Fíjate, esa parte me gusta mucho, ¿no? Porque es el niño inocente, el escritor inocente, el poeta cae en eso, ¿no? En un tanto como el inocente, volver a ser niño en el buen sentido. Por eso, esta parte me gustó. No es cierto, no puedes verme, está oscuro, dice el niño. Y esa es la parte filosófica del Tenec, del abuelo Tenec, ¿no? No te veo, pero puedo sentirte. El miedo es algo, aquí viene esto bien interesante, el miedo es algo que te envenena, entra en tu cuerpo, te roba la tranquilidad, la calma y la paz, contestaba mi abuelo. Qué bella filosofía del abuelo Tenec. ¿Qué tienes que decir de esto, Masca, antes de cerrar este programa por cuestión de tiempo? Que, no sé, mucha riqueza en cuanto a la literatura, en cuanto a la filosofía Tenec. ¿Qué tienes que decir de esto, Masca, de esta parte? Sí, claro.
recuerdo perfectamente el por qué decidí meter esa parte en el texto. Precisamente fue cuando empezó la pandemia. Ah, ok. Precisamente empecé la pandemia. ¿Por qué? Porque recuerdo, en esa parte del texto lo hice con lo de que estábamos en la milpa y a oscuras y así. Pero realmente luego mi abuelo me decía, mi abuelo Chon, de cariño, mi abuelo Chon siempre me decía, ya tienes miedo otra vez. Cuando me daba, me acuerdo que cuando estaba chiquito, o me lastimaba, me caía, y me decía, te vas a morir. Y yo empezaba a llorar o me espantaba. Entonces, él me decía eso, que era un miedoso, pero empezaba con esa, con esa mentalidad, a meterme eso de que no debes de tener miedo a morirte. Hubo cierto tiempo que yo tenía temperatura y me acuerdo que mi mamá estaba poniendo las hojas de chaca así para bañarme y que se me bajara la temperatura. Entonces, él me decía, ya no tienes miedo. Y ya estaba un poquito más grande y le decía, no, ya no. Y ya me dice, me acuerdo que esa vez se pasó y me dice, ya te vas curando del miedo. Entonces, por eso quise poner, o sea, puedo decir mucho más ejemplos de esa parte del texto, pero fue así como que la quise enfocar en lo que ya estaba escribiendo en ese texto, o sea, en la milpa y todas las enseñanzas de cómo él falleció. Por eso decidí escribir eso. Y entonces, cuando empieza la pandemia, precisamente yo quería evitar que la gente de mi pueblo que vive en las ciudades se regresara al pueblo. Y se me vino a la mente eso de mi abuelo. Todos estos tienen miedo. El miedo es algo que realmente se te mete al cuerpo y te hace enfermarte, porque ¿cuántos casos no han hecho que, no estoy diciendo que el COVID no existe ni cosas de ese tipo, sino que a veces nos sugestionamos precisamente por el miedo que le tenemos a esa enfermedad. Entonces era así como que algo igual metafórico, podría decir, que tal vez hasta ahorita que lo estoy explicando, como que algunos lo van a entender, pero también tenía que ver con eso de la oscuridad y que mi abuelo percibía el miedo, que yo le tenía miedo a morirme y luego me cortaba un poquito cuando me caía de los árboles y me decía, se te van a salir las tripas y te vas a morir, y pues así como queriéndome espantarme, pero pues poco a poco me fui curando de ese miedo. Te fuiste Ahora, curando de espanto, De ¿no? espanto. Bien, Angelita, Hermoso. esta es la sabiduría TED, Así. esa es la que nuestra gente vive, recuerda, me hiciste recordar de la chaca, Juan, hay mucha chaca en la Huasteca, en la región huasteca, ¿no? El hecho de que nos curemos del miedo, te voy a curar de espanto, ¿no? Cuando algo sucede, muchas cosas que van sucediendo, Angelita. Y bueno, esta Sí. es la sabiduría Tenec, es la filosofía Tenec, y bueno, no hay más que decir, bueno, que Máscara de la Cruz es afortunado, y fuimos afortunados hoy, Angelita, el haber dialogado con Sí, él, el haber platicado, justamente y nos así llevamos es, Jorge, mucho, pues. nos dio mucho, Ujú. nos llevamos mucho para Sí. seguir leyendo su trabajo y para seguir investigando. En otro momento nos veremos con tus máscaras, Masca, y también nos veremos con la danza pronto, en donde me imagino que ese abuelo de 83 años estará con nosotros conversando entre claro, esas generaciones que ahora están sosteniendo la cultura Tenec en Zaragoza, municipio de Naranjos, Amatlán. ¿Sí? Amat. Naranjos, Amatlán, Huasteca Baja, región, vamos, la que es la Sierra de Otontepec. Ellos están, o Masca está ubicado, estamos ubicados en la Sierra de Otontepec. No sé, Angelita, para ir Sí, cerrando, ¿qué nos puedes sí. decir? Bueno, decirle que Máscara de la Cruz es otro eco
otro eco huasteco, ¿no? Y gracias por esa filosofía, por enseñarnos cuánta riqueza intangible tiene usted, señor escritor, señor artesano. Le envío un abrazo desde este país amazónico y éxitos en todo lo que usted emprenda. Jorge Luis. Pues muchas gracias, Masca. Nos enriqueciste mucho y ese es el talento que tenemos en la Huasteca. Es uno de los talentos y no me resta más que desearles buena tarde, ¿sí? No sé, Masca, cómo se dice buena tarde en Tenec para que nos despidamos en la lengua Tenec. Bueno, voy a aprovechar el espacio para decir los 4 saludos. Para decir buenos días es Tactanenec, para decir buenas tardes es Huaclenenec, para decir buenas noches es Tampunenec. Muy bien, excelente. Bien, una bella lengua y bueno, tienes la fortuna de conocer el Tenec, ¿sí? Conocer también el castellano y sobre todo en algún otro momento platicaremos contigo porque ha causado tus comentarios, los escritos, a veces ha causado entre los antropólogos sociales, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en otro momento porque pues tienes mucho que dar. Muchas gracias. Buenas tardes, Masca. Buenas Te tardes. saludamos y nos vemos en el siguiente programa. En el siguiente programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bye.